Hola a todos. Qué ganas de volver a esas comidas. Para los que no me conocéis, soy la doctora Raquel Baeza, dirijo el gabinete de Baeza Psicología y Formación y hemos estado trabajando fuertemente con los sanitarios del Centro Médico de Asturias donde trabajamos y también con Funeraria Gijonesa, atendiendo en primera línea a los familiares de personas fallecidas en estas circunstancias tan duras. Han sido tiempos muy duros, muy difíciles para muchas personas y creo que es importante que nuestra vuelta a la normalidad sea siendo conscientes de todo lo que hemos ido consiguiendo y sobre todo haciendo balance y reflexión sobre todo lo que ha pasado. Estamos viendo como tres problemáticas gordas en general en pacientes a raíz de todo esto. Uno es el estrés postraumático, donde la persona se ha sometido a un estrés alto, sobre todo en estos familiares de personas fallecidas en estas circunstancias que no pudieron hacer los funerales como correspondía. Otro es el tema de las obsesiones, sobre todo en el tema de las limpiezas, una higiene extrema, y también agorafobia o fobia social, fobia a los espacios abiertos, a juntarnos con más personas. Todo esto en parte es normal, pero sí que es verdad que lo estamos percibiendo como sintomatologías un poco después de toda la situación que hemos atravesado con el COVID. Sí que me gustaría como destacar un poco lo que podemos ir haciendo en función de todo esto para que no nos pase más factura, ¿vale? Lo primero, lógicamente, ante estas tres cosas que he dicho, es acudir a un profesional para poder dotarnos de herramientas para solucionar la situación. Con respecto a consejos generales, es importante aceptar el miedo como una emoción que no solo es importante, sino que es necesaria y adaptativa. Muchas veces esto nos cuesta entenderlo, sobre todo en personas muy perfeccionistas que entienden que hay emociones como la tristeza o el miedo que no deberían de estar en sus vidas. Es un error pensar esto. ¿Por qué? Porque el miedo es el que me va a alertar ante un peligro y el que me va a ayudar a una de dos, enfrentarlo o evitarlo. Entonces, el miedo es bueno. El miedo es bueno siempre y cuando no se exceda, ¿vale? También es bueno ser conscientes de que ante una situación como una pandemia, el 90% de nuestro cerebro está focalizado en la pandemia. Solo hay un 10% que está a salvo y que creo que es importante que cada vez trabajemos y fomentemos más. ¿Cómo? Intentando generar hábitos saludables, comida sana, deporte, empezar a pasar tiempo con los nuestros y centrarnos en lo que estamos haciendo. Y sobre todo es muy importante ser conscientes de que es fundamental centrarnos en el presente, en las cosas que sí controlamos. El ser humano es una persona que tiende a querer tener el control de las situaciones. Cuando no es así, se produce cierto grado de incertidumbre. Entonces, es fundamental pensar en qué cosas sí que sabemos y hacerlos de la mejor manera posible. Pues llevar mascarilla, la higiene de manos, la distancia social. Cuanto más controlemos lo que sabemos, más seguros estaremos a la hora de poder volver a la normalidad, entrecomillada, porque es una normalidad que no va a ser como la anterior. Pero sí que es cierto que debemos de volver a ella. Corremos el riesgo, si no, del síndrome de la cabaña, ¿no? O sea, el miedo a volver a salir. Es importante ser conscientes de que igual que el cerebro nuestro se ha adaptado al confinamiento y lo ha hecho muy bien, aunque al principio nos resultó duro, luego se adaptó a esas rutinas, etcétera, etcétera, también tenemos que ir saliendo de este confinamiento. Y es muy importante hacerlo poco a poco, ¿vale? No marcarnos exigencias, es decir, si nuestro grupo de amigos ha quedado y a mí no me apetece, no tengo por qué ir, ¿vale? Pero sin prisa, pero sin pausa. Es importante volver un poco a esa normalidad, porque si no puede pasarnos factura en el sentido de ansiedad, síntomas depresivos, pues agorafobia, el miedo a salir a espacios abiertos, etcétera, etcétera, ¿vale? También es fundamental
apoyarnos en los seres queridos y poder verbalizar nuestros miedos y nuestras incertidumbres. Expresar los sentimientos es bueno y muchas veces nos cuesta mucho por no preocupar a los demás, etcétera, etcétera, pero cuando nosotros podemos expresar eso, también damos pie a que los demás se expresen. Y es fundamental en estos momentos de estas situaciones tan excepcionales el poder compartirlo con los demás. Y también yo diría que no podemos quedarnos sin indagar en nuestro miedo. Muchísimas veces el exceso de velocidad al que vamos en nuestra vida normal hace que no nos paremos a pensar hacia dónde vamos en nuestra vida, qué queremos, qué no nos gusta de ella, qué podemos cambiar. Y en muchísimas ocasiones muchos de las personas con las que trabajamos nos están contando la importancia de poder parar y pensar qué les atormenta, porque muchas veces no es solo la situación esta del COVID, sino que muchas veces las experiencias del pasado están pasando factura en el presente y antes, por la velocidad que llevábamos en el día a día, no nos habíamos ni percatado. Entonces, yo creo que es bueno analizar esas experiencias que estoy teniendo y ser conscientes de que si se sobrepasan, es decir, si mi miedo es mayor de lo que yo creo que debería de ser, puede ser que nos esté indicando que hay pues pequeños problemas del pasado que no están solucionados y que debemos de focalizarlos y enfocarlos. Para ello, yo siempre recomiendo la ayuda profesional para dotarnos de herramientas tanto cognitivas como conductuales a nivel de conductas, de pensamiento y demás, que nos ayuden a enfrentar todas esas situaciones. Y sobre todo aprender muchísimo de todo esto. ¿Por qué? Porque esta parada ha hecho que consigamos, primero, ser conscientes de lo que es verdaderamente importante en la vida. Porque aunque el tiempo en familia ha costado, sí que es cierto que ha sido una oportunidad de oro que se nos ha brindado para poder estar con las personas que tenemos cerca, para poder aprender de ellas, para poder ser agradecidos por la vida y por tener las personas que tenemos alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, sentir que nos quieren. Y eso es importantísimo que lo mantengamos, independientemente de que volvamos a la normalidad. Creo que hay que hacer un aprendizaje de todo esto, un aprendizaje muy importante. Y es que siempre que yo me oriente hacia un valor en mi vida, familiar, de amistad, de amor en general, voy a ser no solo mejor persona, sino más feliz y además estaré mucho más motivado con cualquier trabajo que haga. Cuidaros mucho y nos vemos pronto en una de esas comidas tan importantes.